Bueno, ¿qué es esta dicha tan grande? Gracias por despertarse. Gracias por ese sí hermoso, claro que sí. Sé que es en medio de pronto de la tristeza o de la carrera, todo, pero dedicarle tiempo al Señor es matado desde el amanecer. Por eso toca desde el amanecer, para que este día sea glorioso, chévere, genial. Gracias, gracias. De pronto esa noche un poco agitada, en salud, tanto física como espiritual. Pero recordemos que hoy es una gran bendición, un gran milagro de amor. ¿Cuánto necesitamos estar unidos, no? ¿Cuánto nosotros, Jesús nos habla hoy de manera tan espontánea? Porque así hacía, ¿no? Anunciando el reino, porque estaba en ese momento haciendo de Dios. Y cómo suena de pronto fuerte, ¿no? Pero el más dichoso es el que escucha la palabra. Mejor dichosos los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Pero mira que aquí parece que fuera como, verá, es que no vale el vientre de María, ¿verdad? Y esos pechos que lo amamantaron. Pero no, él reconoce a María. Total, es importante. Pero mejor, o más importante, ha dichoso aquel que escucha la palabra. Su madre es importante, más allá del vínculo de carne, de haberlo gestado en su vientre, pues más por su escucha y por su obediencia a la palabra de Dios. Mira esto tan hermoso. Ese ejemplo de María, con ese sí profundo, ese ejemplo de María como guerrera, ese ejemplo de María hermosa, en esa oración constante, esa María viva que escucha esa palabra. Qué profundo esto. Ese ejemplo que tenemos a seguir. Muchos problemas, incertidumbres. ¡Wow! Claro que sí, pero firme como nunca. Firme. Podríamos decir ese vientre de María, que es palabra de amor, que es santo. Qué lindo. ¿Cómo nosotros podemos adentrar en esa palabra de amor? ¿Será que somos capaces de escuchar esa palabra? ¿Somos capaces de aprender a escuchar? A veces pretendemos que el escuchar es simplemente cerrar la boca, escuchar y nos callamos. Y se nos va de pronto en ruido dentro. En esa bulla que hay dentro, de rabia, de mejor no contesto porque la embarro, qué pereza, otra vez lo mismo, qué jartera, pues venga para acá escuchamos y sin nada, pues ahí callados. Y eso sin querer, no estamos escuchando, estamos siendo antipáticos, no estamos respondiendo realmente como se debe responder, como se debe escuchar, porque ¿cómo voy a responder con amor si no tengo amor para escuchar? Entonces lo que hacemos es maltratar. Por eso yo, tú y yo somos personas capaces de escuchar. Y sobre todo en este mundo, cuando estamos dentro del mundo que es solo ruido, y en serio, es solo ruido, donde son gritos, donde todos quieren como hacer oír, que escuchen, pero nadie quiere escuchar, solo oír y nada de escuchar. Porque el escuchar tiene la profundidad total de poder entender, de esa disposición. El escuchar, una de las características principales es disposición. Por eso pedimos siempre su gracia y su Santo Espíritu, porque eso me lleva a una disposición. Él nos enseña. Por eso necesitamos ese sí para poder estar dispuestos a escuchar. Por eso necesito su gracia y su Santo Espíritu, porque es la única forma de aprender a escuchar. Porque el escuchar queda
totalmente vivo en nuestro ser, porque el escuchar hace eco dentro de mí. Y por eso necesito, con la gracia del Señor y su Santo Espíritu, escucharme tanto, escucharme, para dejar ese ruido, identificar el ruido y el grito que hay dentro de mí que me perturba y no me escucho a mí misma, que es lo que quiero. No tengo ese discernimiento porque hay mucho ruido dentro de mí. Por eso necesito, con la gracia del Señor y su Santo Espíritu, poderme escuchar y el saber que estoy con mucho ruido, escucharme, porque encuentro el pecado, la falta, ese ruido, esa gritería que hay dentro de mí, que solo es dolor, agonía, rabia, miedo, incertidumbre, ansiedad. Ese ruido, ese grito que hay dentro de mí. Por eso necesito ese sí de María. Con María necesito, claro que sí, claro. Porque rasga mi corazón, un sí que es la llave, hablábamos ayer, la llave del corazón, que se la entrego a Cristo Jesús. Viene a mí con su gracia y su Santo Espíritu para poder identificar, reconocer y entregar ese grito que hay en mí, ese ruido que hay en mí, ese bullicio que hay en mí, que me perturba, que me atormenta, que me da mal genio, que me da rabia, que me lleva a la hipocresía, a la condena, a la calumnia, a la inestabilidad, a la jartera. En serio. Cuando yo le entrego, porque es que siempre, cada vez nos confirma más los sentidos que tienen los sacramentos. Es una hermosura. Pero nosotros que tenemos esta oportunidad del amanecer, aprendamos a escucharme para poder escuchar a los demás. Y cuando yo me escucho y entrego a Cristo Jesús, ¿cuánto aprendo a escuchar su palabra? ¿Cuánto aprendo a escuchar? Y escuchar es sentir. Sentir, eso que hace eco en mí, que me levanta, claro que sí, que me ayuda a la toma de decisiones, que me ayuda y me enseña esa palabra de amor, que escucho ese llamado de Cristo Jesús y queda rasgado dentro de mí totalmente. Y me dispone a escuchar esa palabra de amor que queda en todos mis sentidos, que embellece ese mirar, ese escuchar, ese hablar, ese abrazar, ese sentir verdadero. Qué bonito. Porque todos se quieren hacer oír, pero no queremos escuchar. Necesitamos no perder la importancia que tiene la escucha, pero sobre todo saberla desarrollar. Desarrollar. La escucha se escucha cuando tiene desarrollo. Y la escucha que estoy atenta, me escucho y le entrego a Cristo Jesús, tiene un desarrollo ¿en qué? En que me siento con esa fuerza de Cristo Jesús en mí, que me siento perdonada por Cristo Jesús, amada por Él, porque quiero vivir y vivo solamente en ti. ¡Qué hermosura! Con tu Santo Espíritu vivo con nuestra Madre del Cielo. Es que la necesito a ella, porque es que Él sí que es humildad, sencillez, prudencia, paciencia y perseverancia. Es que lo necesito para sentirme amada. Pero yo me siento amada en Cristo Jesús y perdonada porque me he escuchado y le he entregado todo a Él, esa gritería mía adentro, todo ese bullicio se lo entrego. Entonces me siento amada, perdonada, y ese desarrollo de la escucha en Cristo Jesús es perfecto. Porque siento esa plenitud, ese gozo, esas ganas de vivir, esa alegría. Eso es preciosísimo. Y esa disposición tan hermosa para escuchar su palabra. Entonces esa escucha tiene un desarrollo total. Porque esa escucha me lleva a ¿qué? A donarme al hermano. Esa escucha me lleva a ¿qué? A comprender, a amar, a perdonar, a saber que el hermano tiene dolor y que necesito escucharlo. Y escucharlo en él es comprenderlo, es anunciar la palabra, denunciarlo de una forma preciosa, humilde, sencilla, prudente, dulcemente firme. Eso es. Necesitamos desarrollar esa palabra de vida. ¿La estoy desarrollando? Entonces, ¿cuáles son los gestos, la expresión que tengo? ¿Cuál es? ¿Cuáles son los gestos, palabras
que tengo para poder recibir los gestos, la mirada, las palabras del otro, sin tener prejuicios, sin prevenciones. Por eso, ¿cuál es la mía? Aunque el otro esté en silencio, callando, porque el callar es terrible, porque callar llega el momento que se explota y bota barro para todos lados. Entonces necesito tener ese gesto, ese gesto de María, esa expresión de amor, de perdón, ese gesto de humildad, de sencillez, de paciencia, ese gesto que se me nota cuando yo escucho verdaderamente, me escucho dentro del corazón de Cristo Jesús. El desarrollo que tiene en mí es sentirme amada y perdonada, sentir ese Cristo Jesús en mí. Entonces la palabra viene en una actitud tan hermosa, palabra de vida eterna, que totalmente quedas fecunda en mí. ¿Cómo nosotros vamos a desarrollar esa palabra de vida? Sabiendo escuchar al hermano que está sufriendo, pero ¿cuál es la reacción mía ante ese sufrimiento del hermano? ¿Lo estoy escuchando? ¿Y la escucha qué es? ¿Amándolo? ¿Cuál es la escucha? Perdonando. ¿Cuál es la escucha? Abrazando. ¿Cuál es la escucha? Comprendiendo, compartiendo. Y se me nota a través de la expresión, de esa mirada de amor, de esa mirada, de esa escucha, de ese hablar con amor, de ese abrazo de verdad. Pero a veces queremos hacerlo estando dentro del mundo, entonces nos callamos y escuchamos con soberbia, oímos. Porque podemos decir que escuchamos con soberbia, ¿por qué? Porque el desarrollo, ¿cómo es? La antipatía, el desprecio, la humillación, porque el gesto lo hace. Una mirada que no es compasiva ni misericordiosa, sino harta, aburrida. Entonces, mira lo que tenemos que aprender a escuchar hoy, a desarrollar esa escucha. Pero pila, si no lo hago dentro del corazón de Cristo Jesús, con ese sí, que es humildad, sencillez, pero esa es la llave para rasgar mi corazón y recibir todo del Señor y su Santo Espíritu. ¿Cómo podemos entonces? Yo tengo que escucharme dentro de Él, dejarle todo a Él, para que Él pueda estar tan vivo dentro de mí, es ese desarrollo dentro de mí, amándome y perdonándome dentro de Él, sintiéndome amada por Cristo Jesús, perdonada. Esto es precioso. Por eso en el caminar, cuando escucho, la otra persona sí me ofenda, en medio de la ofensa se puede sentir amada por mí, claro que sí, por ti, claro que sí. Perdonada de una vez. Ese es el ejercicio de la escucha. Qué lindo. Hagámoslo de corazón. Uno a veces cuando llega le dice, no, pero es que miren lo que va, yo ya sé con qué va a salir, yo ya sé que es artera, yo ya sé que viene, pero nos indisponemos tanto que no estamos escuchando. Y así no pronunciemos nada, nuestra expresión, los gestos, todo es de no escuchar, sino de aborrecer. Entonces necesitamos por eso estar en Cristo Jesús, para aprender una escucha real, una escucha de corazón, una escucha de amor, una escucha totalmente que se me note tanto en la acción como en la expresión. Mira que cada ser humano es tierra santa. Claro. Y por lo tanto, no podemos con los prejuicios juzgar, condenar. Entonces, necesitamos estar tan informado, tan formado de esa palabra de vida. Porque estamos en el mundo informados, tanta información que hay, que no nos dejamos formar. Que la información viene así y como rápida, como sagaz, rápida, y me embolata. Porque es tanta la prisa que llevo que no escucho. Y al no escuchar, no me dejo formar. Y la formación por eso viene de Cristo Jesús. La formación. Desde ese sí es del amanecer. Necesitamos formarnos. Entonces,
Guardemos de verdad en el corazón como María. Uy, qué lindo. Esa paz, ese amor, esa comprensión, esa escucha que tiene ese desarrollo de María, esa escucha fue espectacular, Mateo. Aunque una espada atraviese su corazón, ella sigue adelante, desarrolla esa escucha, esa palabra divina. Qué lindo. Persiguiéndolo salen en huida a Egipto, cumpliendo esa misión. Entonces la escucha tiene desarrollo, esa escucha la palabra de vida. Pero pilas, si yo no me escucho a mí misma desde el amanecer, con ese sí profundo, donde yo le entrego y entrego esa gritería mía, todo lo que hay en mí, wow, a sentirme amada, perdonada por Cristo Jesús. Porque es que tiene sentido, porque tiene que haber desarrollo esa escucha en mí, para poder tener esa escucha con el hermano, sin ofender, sin maltratar. Que esa persona que me está ofendiendo, que me está despreciando, pueda yo mirarla con amor, con alegría, porque es ese desarrollo de ese sí profundo. Y créanme, que no estoy juzgando al otro porque me está ofendiendo, me estoy levantando firme. Esto es precioso. Tiene decisión la escucha. ¿Cuál es la decisión de tu escucha? ¿De mi escucha? ¿La estoy teniendo? Entonces aprendamos a discernir y a comprender qué quiere de Dios para nuestra vida. Claro. ¿Y qué quiere para nuestra vida? Que aprendamos a escuchar su palabra. Que aprendamos a sentirla. Que no haya más ruido en nosotros. Porque a veces nos sentamos a orar con mucho ruido en nosotros. Y acabamos y ni nos damos cuenta. Y salimos ¿a qué? A tener prejuicios. A juzgar, a condenar con más ruido. ¿Y la decisión cuál es? O el desarrollo. Pues más grosería. Y más juzgar y más condenar. Entonces despertémonos ante la verdadera escucha. Esa entrega en Cristo Jesús totalmente dentro de su sagrado corazón. Amarme y a perdonarme. ¡Qué hermosura! Ese es el desarrollo de mi escucha en Cristo Jesús. Claro que sí, tiene sentido. Y eso es lo que voy a dar cuando salgo a escuchar al hermano. Que en medio de la grosería, en medio de la ofensa, en medio de la trampa, en medio de la traición, yo pueda responder con amor, con esperanza, en un gesto de amor, de alegría, de perdón. Ese es el desarrollo de la escucha. Necesitamos y no andamos con prejuicios. Porque cada ser humano es tierra santa, claro que sí. Hagámosle con todo el corazón y ayudamos. Nos levantamos firmes, sin miedo. Entonces, hagámoslo con infinito amor. Gracias, Señor, por estos momentos tan hermosos. La gloria es solo para ti. Enséñanos a escuchar, Mamita María. A guardar en el corazón como tú, María, Mamita linda, en ese amor, en esa paz, en esa comprensión, en esa prudencia, paciencia, sin tener prejuicios. Ayúdanos, Señor. Madre de amor, gracias, gracias. Gracias por tanto amor. Y el que no quiere escuchar, no nos preocupemos, sigamos caminando, sigamos en esa escucha de amor. Y en la misma escucha aprende uno que si el otro no quiere, sigamos expresando y teniendo esa acción de amor, perdón y misericordia, pero sigamos caminando. Pero que nada nos haga estacionar, estar ahí quietos, y que planteamos más bien esa bulla y ese ruido que hay en el mundo, que solo es información, más no formación. Necesitamos formarnos dentro del corazón de Cristo Jesús, como María. Gracias, Señor, por estos momentos. Gracias porque sigues pasando por cada uno, Señor. Ay, gracias, mamita, porque tú estás abrazando a cada uno de estos hijos hermosos que con tanto amor, ese sí, aprendiendo a decirlo, aprendiendo que es tanta información, pero aquí estamos porque queremos esa formación total, que podamos sentirte. Gracias, Madre, por ese abrazo precioso que nos enseñas más, esa llave, ese sí total. Gracias, mamita. Gracias, mi amado Jesús, porque sigues haciendo milagro en el hogar, restaurando corazones. Ay, abrazando, mamita María, a cada hijo, esa hija, esos hijos.
ese esposo, esa esposa, ese papá, esa mamá, esos cuñados, esos hermanos, esos amigos, aquel que no conocemos. Gracias, Señor, que esa escucha perdure y sea esa luz, wow, en esa toma de decisiones, en ese desarrollo de esa compasión, de esa misericordia, esa donación para cada un hermano que tanto lo necesita. Gracias, Señor, porque sigues bendiciendo cada hermano enfermo, Señor. Bendito sea, Señor, porque tú lo levantas. La gloria solo para ti y siempre en tu divina voluntad. Por eso que jamás nos cansemos de decirte, sí, Señor, aquí estoy para hacer tu voluntad. Qué bello.